Cátedra de Planimetría de las carreras de Licenciatura en Criminalística y Accidentología Vial de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Entonces vamos a explicar el tema que tenemos hoy, que es la representación a través del sistema de proyecciones centrales o cónicas que utilizamos para la construcción de la perspectiva real del aula 1. Entonces ya venimos haciendo hasta el momento la planimetría, planta y cortes del aula 1 de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Hemos visto la perspectiva axonométrica del aula y lo que nos queda por ver ahora es la perspectiva a un punto de fuga. Este es un tema que ya hemos visto, lo hemos puesto en práctica con volúmenes geométricos y ahora vamos a aplicar este mismo sistema de representación de proyecciones centrales o cónicas aplicados a la representación de la perspectiva de un espacio real, concreto, como es el aula 1 de nuestra facultad. Entonces, repasando lo que requiere este sistema de representación, comenzamos por el armado del geometral. Recuerdan que para hacer el geometral, para poder representar la perspectiva a un punto de fuga, empezábamos dibujando una planta. En este caso podemos estar trabajando de este modo con la hoja apaisada para que nos entre perfectamente el observador dentro de la lámina en el formato A3. Entonces tenemos acá la planta y a continuación de la planta, con el ángulo visual de 30 grados, establecemos la distancia entre el observador y el cuerpo a representar. Y tengo que ubicar el observador a la distancia de modo tal que el objeto que voy a representar, que en este caso es el aula, quede comprendido dentro del ángulo visual de 30 grados. Muy bien. Entonces, ustedes observan acá, lo primero que tengo que hacer es determinar dónde se ubica la pantalla. Recuerden ustedes que toda parte del cuerpo que esté en contacto con la pantalla, en la perspectiva va a aparecer ubicada y va a aparecer representada en verdadera magnitud. Entonces, tengo ubicada aquí la línea de pantalla, tengo aquí la distancia al observador, aquí tengo entonces el observador. Lo que voy a hacer luego es definir la línea de tierra, voy a trazar dejando una separación con la planta del local a representar, trazo una línea horizontal a partir de la cual voy a empezar a representar en verdadera magnitud las alturas del local. Vamos a trazar la línea de horizonte. Recuerdan ustedes que la separación entre línea de tierra y línea de horizonte corresponde a la altura del observador. En el punto de intersección entre lo que es la línea de tierra y a partir de la proyección visual desde el observador hacia la perspectiva, en el punto de intersección entre la línea de horizonte y la línea de proyección visual del observador, vamos a tener ubicado el punto de fuga. Hasta acá se va entendiendo bien, paso a paso, cada uno de los elementos que componen el geometral. Si esto está claro, entonces podemos continuar avanzando con la construcción de nuestra perspectiva real. Vamos a tomar como referencia la pantalla como si fuera una línea de corte. Esto ya lo hemos hecho no en el trabajo anterior de perspectiva isométrica, sino cuando representamos los cortes del aula.
Entonces, tomando esta línea de pantalla como si fuera una línea de corte, podemos representar el conjunto del aula. Vamos a tener el aula en su conjunto, la representamos aquí en verdadera magnitud. Y lo que vamos a representar en perspectiva real es el espacio interior que está dentro de ese aula. Eso lo vamos a conseguir trazando una serie de líneas de fuga que parten desde los puntos de interés hacia el punto de fuga. En este caso, yo voy a hacer una serie de trazas. Vamos a trazar las líneas de fuga con otro color para que se distingan. Pero desde cada uno de los vértices de este aula al punto de fuga, yo puedo ir trazando líneas de fuga para comenzar a definir el espacio. Entonces, dentro de estas líneas de fuga, como pueden ver que voy trazando acá, estoy representando dentro de qué líneas de fuga va a quedar comprendido el muro que da a la galería posterior del aula, a la pared del fondo del aula donde se ubican las ventanas. Entonces, en estas líneas de fuga va a quedar comprendido ese muro. Tengo representado aquí la arista del aula en verdadera magnitud, lo que me da la distancia en esa verdadera magnitud que corresponde a la altura que tenemos entre el piso y el techo del aula. Lo que nos queda definir es la profundidad de ese aula. Para eso, lo que hacemos es trazar una línea de proyección que parte desde el fondo del aula hasta el observador, donde esta línea de proyección se intersecta con la pantalla, acá en este punto. Ese punto de intersección es el que nos genera la distancia que luego proyectamos en vertical a la perspectiva y nos define la distancia de la profundidad que tiene ese salón. ¿Se van entendiendo estos pasos? Porque es lo mismo que vamos a hacer para definir la pared del frente del aula, donde están ubicados los pizarrones. Es la pared donde está ubicada la puerta de acceso del aula, pared que queda colindante con el pasillo de circulación de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces, para representar este muro aquí, lo que hacemos es trazar una línea de fuga que parte desde el punto vértice de intersección del muro con el piso, y otra línea de fuga que parte desde el punto de intersección desde el muro con el techo. Son líneas que trazamos, líneas de fuga que van desde esos vértices, puntos de intersección del muro y el piso y del muro y el techo, hacia el punto de fuga. Para determinar la profundidad del aula, entonces vamos al vértice opuesto y trazamos una línea de proyección desde el punto que nos define la profundidad del aula hasta el observador, y luego marcamos el punto de intersección de esa línea de proyección con la pantalla, y desde el punto de intersección proyectamos en vertical a la perspectiva para definir esa profundidad que tiene el aula. Luego pasamos al armado de las particularidades. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que vayamos en la representación de estos sistemas de representación armando las perspectivas o armando los gráficos de lo general a lo particular. Entonces, acá lo que tenemos representada ya en este momento es la caja espacial. ¿Qué nos queda por representar? Por ejemplo, vamos cerrando los puntos de intersección que hemos trazado, representada la pared del fondo del aula, las paredes laterales, y queda armada la caja. Entonces, lo general ya está. Ahora que tenemos clara esa caja del aula en perspectiva, ese espacio tridimensional ya representado a escala y en perspectiva real, lo que empezamos a incorporar son las particularidades. ¿A qué me refiero? A los detalles. ¿Qué empezamos a representar ahora? Las aberturas, las ventanas, las puertas, y podríamos terminar representando todo el mobiliario que está dentro del aula, los pupitres, el escritorio, la silla, los pizarrones y demás. No me interesa recargarlos de trabajo. El objetivo, pongamos en práctica los sistemas de representaciones y no que nos carguemos representando cada uno de los pupitres o las personas que están dentro del local. Hoy vamos a terminar representando esto con las aberturas,
y las puertas y las ventanas. Sin tanto protocolo, vamos a la representación de las ventanas. Acá, a partir de la línea de pantalla, puedo graficar la altura de separación que tienen los antepechos de ventana, o sea, la base de apoyo de las ventanas. Si marcamos esas magnitudes, podemos trazar desde el punto de fuga una línea de fuga. Desde el punto de fuga trazamos una línea de fuga hasta la altura que tiene el antepecho de la ventana, que es una magnitud que representamos a partir de la línea de tierra en verdadera magnitud. Y del mismo modo vamos a medir la altura del dintel de la ventana, trazamos la línea de fuga. Entonces, dentro de estas dos líneas de fuga van a quedar comprendidas las ventanas. Lo que tenemos que ver son los anchos que tienen esas ventanas, que están definidas por estas dos columnas que aparecen representadas en la planta. Así que a partir de las dimensiones que tenemos en planta, trazamos líneas de proyección al observador. De donde estas líneas de proyecciones se intersectan con la pantalla, marcamos los puntos y los proyectamos en vertical a la perspectiva. Este procedimiento se va a repetir todas las veces que sea necesario para representar cada uno de los objetos que nos resultan de interés para completar la representación de la perspectiva. Así, del mismo modo, vamos graficando los espesores que tienen cada una de estas columnas. Vamos a pasar a continuación a representar la puerta en el otro extremo del aula. Así que, a partir de la línea de tierra, proyectamos una línea vertical donde indicamos la altura de la abertura. ¿Cuál es la altura del dintel de la puerta? 2,08 metros. Y a partir de acá trazamos una línea de fuga hacia el punto de fuga. Vamos a ver cuál es el ancho de la puerta. Para eso trazamos una línea de proyección desde la puerta hacia el observador, y donde esa línea de proyección se intersecta con la línea de pantalla, tomamos como referencia y hacemos una línea de proyección en vertical, con lo que determinamos el ancho de la puerta. Del mismo modo podemos continuar trazando para indicar el espesor de muro de la puerta y demás. Acá está la perspectiva en primer plano, armada ya como terminada. Entonces, acá me aparece el espesor, y estos espesores me aparecen en verdadera magnitud como si fuera un corte en sistema Monge, ¿de acuerdo? En el punto de contacto entre la pantalla y la planta, en ese área de intersección entre pantalla y planta, puedo representar todas las magnitudes que corresponden a las alturas en verdadera magnitud. Y en la planta tengo todos los espesores en verdadera magnitud. Entonces acá, como vos podés ver, en el punto de contacto con la pantalla, tengo todo esto en verdadera magnitud. El aula acá en verdadera magnitud, bueno, la imagen está un poco corrida, pero a los efectos creo que se entiende perfectamente cómo quedan definidos los espesores, la diferencia de espesor que tengo entre el muro del frente que da al pasillo y el muro del fondo donde se ubican las aberturas. Estos espesores están perfectamente en verdadera magnitud. Lo que aparece en perspectiva es el resto de la imagen y los elementos que quedan comprendidos dentro de la imagen, como son las puertas, las ventanas, etc.